Hola amigos, bienvenidos a esta nueva cinta después de una serie de películas donde hemos hablado de lo mejor de los 80 y 90 y de pelis regulares. También hay auténtica bazofia ochentera y noventera. No todo podía ser perfecto. Hay películas donde todo está mal. Y hay otras películas donde no es que todo esté mal. Pero en mi opinión el mensaje que lanza es pura basura. Prostitúyete. Conviértete en una yonki. Roba. No importa. No te preocupes. Un caballero te salvará al final. Hagas lo que hagas. Pura bazofia. Pero hagamos un breve resumen y luego al final del vídeo comentaré una historia personal que me ocurrió con la famosa escenita de la tienda. Esa jodida escena es para los seres de luz lo que es la escena de Rocky en las escaleras. Todas quieren hacerte la escena de la tienda y voy a contar una de las veces que un ser de luz me hizo un Petri Woman. Edward Lewis es un rico hombre de negocios que viaja a Los Ángeles. El tipo se aloja en la suite de un lujoso hotel. Le viene un bajón que te cagas cuando rompe con su novia. Encima tiene que ir a la típica cena de negocios donde todos van acompañados de un ser de luz. Esta película es pura bazofia. ¿Por qué no puede ir solo a la cena? Claro. Todo hombre necesita a un ser de luz de compañía. Es entonces cuando conoce a Vivian Ward, una prostituta que interpreta Julia Roberts. Claro, una meretriz es mejor que ir solo o con un amigo. La película es totalmente surrealista y una exaltación de la hipergamia. La sencilla chica de pueblo, algo hortera, pero humilde. Veréis cómo en cuestión de días esta humilde chica de sonrisa generosa se transforma en un kaiju monstruoso. Por efecto del dinero. Más temible que Godzilla. El tipo Edward se vuelve loco. Ve a la chica más vasta de Los Ángeles. ¿Y qué ocurre? Se le enciende la bombilla. Es la chica que va a llevar a la cena de negocios. Claro. Es lo que yo y todos haríamos. Me juego el futuro de mi empresa. Y la compañía. Cuanto más vulgar mejor. Y no me digáis que en aquella época lo que se llevaba era lo vasto. Estaba de moda. La tipa es una vergüenza. Te estás jugando el negocio de tu vida. Y la chica hortera es la mejor opción. Su vulgaridad hace que Edward se siente atraído por la mujer y le ofrece quedarse toda la semana con él. A cambio de $3.000. Si me quieres las 24 horas del día, te saldrá caro. Sí. $4.000. 6 noches a 300 son 1.800. También quieres los días. 2.000. 3.000. Hecho. Y encima le regatea. ¿No te das cuenta, Edward? Toc toc. Despierta. ¿En qué carajos estás pensando? Se le ha subido a la cabeza. En una noche. En mi caso, se hubiera encendido la señal de peligro. Habrían sonado todas las alarmas. Una noche. Y ya me está regateando. A tomar por culo. En fin, ella accede a dicha transacción. No te explican por qué, ni qué proceso manginizante se produce, pero a lo largo de esa semana, los dos se irán conociendo e intimando y él se enchocha como un adolescente de ella. Y llegamos a la famosa escena de la tienda que tan dañina ha sido para la historia de la humanidad. Estas dos pendejas la echaron de la tienda. No saben las consecuencias. El tsunami que originaron. Lo siguiente que pasa, una basura. La escena favorita de los seres de luz. Va a ser usted muy rico. Ya soy bastante rico, solo quiero dirigir mis astilleros. Miren esta escena, cero credibilidad. Bazofia. Ella olvida muy rápido lo que es. ¿De dónde viene? Ya se cree una princesa. Y se coge un cabreo de la hostia. Cuando el Edward le dice a su amigo a qué se dedica. Edward me dijo: tranquila, tu secreto está seguro conmigo. Escucha, tal vez podríamos vernos cuando Edward se vaya. Sí, claro. Incoherente. Y ya se cree una princesa. El personaje de Richard Gere por lo visto era un especulador, un tiburón de los negocios. De guinda te intentan vender que gracias a la influencia de ella, Edward tendrá un cambio de actitud en los negocios y en la que renunciará a su política destructiva de comprar empresas para luego sanearlas y venderlas, en favor de una política de construir y mantener empresas. Patético. Precisamente. Lo que ha convertido a muchas personas en hombres de negocios. Sin escrúpulos. Es tener muchas bocas que alimentar y un ser de luz que revienta las tarjetas de crédito. Muchas veces en lo que justifica la ambición desmedida y la falta de escrúpulos. Pero la película no podía terminar sin un último lavado de cerebro.
La chica que hace un par de semanas no ponía impedimento en comerse un campo de nabos, y hacía de todo, bueno, todo menos besar en la boca. Ahora no le basta con que le ponga un piso de lujo. Trepaba por la torre y me rescataba. Pero durante todo aquel tiempo que duró aquel sueño, el caballero jamás me dijo: vamos, nena, te voy a poner un pisazo. No. Lo quiere todo. Y el tipo claro cede. Basura. No diré que no veas esta peli porque sé que por desgracia ya viste esta bazofia hace tiempo. La historia de una prostituta se ha emitido miles de veces y ha sido vista por millones de seres de luz en todo el mundo, repitiendo en muchas ocasiones el comportamiento en la vida real. Incluso en una ocasión yo me sentí como este tipo y estoy seguro que muchos de vosotros también. Verano de 2010, Aeropuerto Internacional. No por casualidad elegí hacer escala, ignorando el vuelo directo. El motivo. En medio estaba la ciudad del pecado. Demasiado tentador. Solo 3 noches. Parece poco. Eres visitante. Es muy distinto que jugar en casa. Pero llevaba la visa, ¿o acaso te crees que Richard Gere lo consiguió con su cara bonita? Recordé que tenía una conocida en la metrópolis. Ya contaba con 3 años en la urbe. En 3 años no había hecho nada. Excepto aumentar su trasero a base de la ingesta de tabletas de Milka. Y salir de fiesta. A pesar del sobrepeso seguía estando casi tan bien como antes. Me cuenta que todavía no ha podido encontrar trabajo. Debe cuidar a su hijo. Está en la escuela de idiomas. Pero hace un mes que no va. Me cuenta que vive con su suegra. El padre de la criatura del niño que lleva como fondo de pantalla de su celular. Lleva 1 año desaparecido. Y sin hacerse cargo del niño. La invito a tomar un café e intenta convencerme de lo mucho que sufre y lo terriblemente mala que es su suegra. Se siente cómoda en el papel de Cenicienta. No me creo nada. Después de usarme de paño de lágrimas. Ella se siente mejor. Y yo me siento peor. Me conozco la jugada y sus efectos. Es difícil que no te afecte. No obstante, no puedes decirle: amiga, no me amargues con tus problemas. Eres la responsable de tus malas decisiones. No. No puedes decir eso. Recuerda que solo tienes 3 días. Juega con ventaja al ser tu única opción. Prepara el terreno. Hábilmente. Sus lloros proveen el efecto deseado. Las fichas caen como en un dominó. Debo hacer algo por ella. Es lo correcto. El lavado de cerebro te dice lo que debes hacer. Como hombre. Te ha contado su drama. Ahora tú tienes el privilegio de ayudarla. No hay otra opción. Sin casi darme cuenta ya estamos en la calle principal de tiendas. Me dejo llevar por inercia. Ella mira los escaparates. Conozco esa mirada. Capto la indirecta. No tengo otra que decirle. ¿Entramos? Estoy siguiendo el juego. ¿Quién dijo patriarcado? Ja. Es ella quien reparte cartas. No es la primera vez que está en esa tienda. Se la conoce de memoria. Hace un rato ella era Cenicienta. Y yo pluriempleado haciendo las veces de hada madrina y príncipe azul. Sin embargo, ella deja la inocencia en la sección de ropa femenina. Sale el monstruo devorador de galletas que lleva dentro. Está en su salsa. Noto que allí querría vivir. Y hasta morir. No. No soy su príncipe azul. Como mucho soy uno más de sus muchos príncipes azules. Todo por cortesía de la película Pretty Woman. No soy su primer Richard Gere del año. Ni siquiera del mes. Puede que ni de la semana. La escena ya me la sé. Yo soy el Richard Gere. Y ella hace de Julia Roberts. Quiero salir de allí. Y digo: necesito un jersey. Toma el control de inmediato. Estoy en su territorio. A sus órdenes. Ella es la reina de aquel lugar y no queda otra que dejar que elija por mí. Una prenda de un naranja hortera, con cuello de cisne. Lo pone sobre mis hombros. Para probar cómo me queda. Perfecto. Proclama. No digo nada. Acabemos con esta escena lo antes posible. Me lo pruebo. Yo ya tengo lo mío, ahora le toca a ella. Pero antes pasamos por caja. Mira mi tarjeta de crédito, me siento culpable por tener una. Si todas pueden mirarte así. Entiendo por qué son ellas las que se quedan con tu tarjeta. Le digo que coja algo. La pieza que escoge es de un precio razonable. Elige unos leggings estilo tigresa para marcar boti. Sale del probador con los panties puestos, me hace el desfile. Se gira. ¿Cómo me queda?
pulgar hacia arriba. Hago un cálculo mental. En base al precio de los panties. Y le digo que puede coger 3 o 4 prendas más. Error. Caigo de lleno en la trampa. Hay que cambiar de tienda, aquí no hay lo que quiere. Me lleva a 12 tiendas más. No se decide. Coge una prenda de ropa. Se la prueba. Me hace el desfile. Me pregunta qué me parece. Cuando finalmente escoge algo digo aleluya. Se queda con la factura de compra. No se quiere privar de la parte más divertida, que es devolver la prenda y llevarse otra, entretenimiento para la próxima semana. En la tienda 12, por fin me hace el último desfile. Ya tiene sus 4 y parece que va a terminar la agonía. Me duele todo de ir arriba y abajo. Al menos debo dar gracias por no haber gastado mucho. Estamos cerca de la caja cuando ella extiende su brazo y coge una quinta prenda. Con esta prenda obra de forma distinta, no consulta el precio, parece que ya sabe lo que cuesta. No se la prueba, y maniobra rápidamente, casi ni me doy cuenta de la jugada. Solo la última prenda vale más que todo lo que nos hemos llevado hasta el momento. La estrategia de ir en plan cazagangas de ropa hortera en rebajada, hace que me confíe. Y se lleva el premio gordo al final. Da igual. Después del pateo no me quedan fuerzas para protestar. En aquel momento. Solo se me ocurrió decir: esto me recuerda a una película. No me dejo terminar la frase. Me corto diciendo: Pretty Woman. ¿Qué podía decir? En realidad en aquel momento no era la película que tenía en mente. No supe qué decirle. Si la decía que sí, pensaría que la estoy llamando P-U-T-A. Era una pregunta trampa,